tarde vamos a hablar, vamos a dar la clase sobre el bautismo en Cristo. ¿Ya? Bautismo en Cristo. Muchas veces ustedes se preguntan, hermano, ¿por qué la Iglesia Evangélica Misión Boliviana Santidad de Dios, por qué no se bautiza en agua? ¿No? ¿No? Entonces, vamos a estudiar un poco sobre el bautismo en Cristo, ¿ya? Cuando yo me convertí a la iglesia, yo también a mi esposa le dije, como tú te has ido tantos años a la iglesia, ¿y por qué no se bautizan en agua? ¿No? ¿Por qué? Yo quería saber, ¿no? Yo quería saber. ¿Y por qué no se bautiza? Yo quería bautizarme en agua en sí, ¿no? Quería bautizarme en agua, entonces, no, si bautizan, recién voy a ir a la iglesia. Así, ¿no? Y mi esposa, yo le pregunté varias veces, ¿por qué? Y como ella ha ido tiempo a la iglesia, entonces ella me respondía, yo no sé. ¿Y cómo es que no sabes si está yendo a la iglesia tiempo? Y su papá también es creyente antiguo. Ya, entonces voy a ir a preguntar a tu papá. Y ella me dice, no, ni mi papá debe saber. Así, ¿no? Ya me ha quedado con dudas. Entonces, querido hermano, hermana, una mañana yo estaba saliendo a trabajar. Ya a las 6 de la mañana, 7 debe ser, ¿no? A esa hora. Y justo estaba abierto un café internet. Ya, ahí no sé, por curiosidad yo creo que entré ahí, ¿no? Como estaba cediendo de aprender la palabra de Dios sobre el bautismo, entonces busqué un estudio sobre el bautismo y el estudio que me apareció en sí me ha cerrado la boca ya. Ya no pregunté más a mi esposa por qué no se bautizan, nada, porque ya lo leí, ya sin palabras, ¿no? Ya no tenía argumentos para refutar, ¿ya? Bien, entonces, en este tiempo, desde antes, la Iglesia Evangélica Misión Boliviana siempre ha sido el principal elemento de ataque por parte de casi de todas las de otras congregaciones cristianas, ¿no? Contra la Iglesia Evangélica Misión Boliviana, los amigos, ¿ya? En sí, todos los amigos practican el bautismo en Espíritu Santo, ¿no? ¿Ya? Es que la verdad lo atacan ciegamente, no han estudiado profundamente la Biblia, ¿ya? Entonces, en esta tarde es un momento oportuno para estudiar un poco en profundidad sobre el bautismo en Cristo, ¿no? ¿Ya? Si alguien nos decía por ahí también, ¿no? Si quieren bautizarse, no hay problema, ya. Les bautizo, traigan un turila y les voy a meter y ya está. ¿No? Turila ahí les voy a meter y ya está bautizado. ¿No? Un hermano en Chuquiaguillo venía de cierta edad, el hermano era de edad, todos los domingos venía con su refresco. Pastor, dice, ya pues ya bautízame pastor, me dice, ¿no? Todos los domingos me molestaba. Ya, y como es de edad, aunque lo voy a explicar, no lo va a entender porque su ansia es bautizarse. Quiere bautizarse en agua, entonces ha pasado tiempo y el hermano ya se ha ido, ya no ha venido más, ¿no? No sé si ha ido a la otra iglesia, no sé la verdad. Ahora sí también ya me he venido y ya no he estado en la iglesia Chicaguillo. Entonces, el hermano con su refresco, pues ya, por favor, pastor, dos refrescos les traía, bautízame, dice. ¿Ustedes qué lo harían, hermanos?
¿Ya? Entonces, así. Mira que hermanos, la palabra bautizar, si tienen cuadernito, van a escribir, van a tomar apuntes, ¿ya? Esa palabra bautizar no se ha originado en el idioma español, ¿no? Sino que es en griego. Porque el Nuevo Testamento, lo que nosotros lo tenemos antiguo y nuevo, y el Nuevo Testamento estaba escrito en el idioma griego, ¿ya? De ahí se ha traducido a español, ¿no? Entonces, la palabra bautizar en griego tiene varios significados, ¿ya? Bautizar significa sumergir, ¿no? Sumergir o envolver, vamos a decir, ¿no? ¿Ya? Entonces, podemos mencionar diferentes bautismos. Ahora, nosotros la verdad no practicamos el bautismo en agua, ¿ya? Hay otras congregaciones sí lo practican, ¿no? Ahora, si tú, a ver, vamos a poner aquí un pilo bautismal, si yo te voy a bautizar o meter al agua, ¿qué cambio te va a producir? ¿Ah? No hay cambio, sino que vas a entrar al agua y ya, ¿no? Por eso vamos a ver en la Biblia hay diferentes tipos de bautismo. Entonces, al final uno va a decir, entonces, ¿cuál de los bautismos es? ¿No? Uno de los bautismos es bautismo de sufrimiento, ¿no? A ver, vayamos a Lucas capítulos 12. Lucas capítulos 12. Verso 50. ¿Ya? En ahí dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla, ¿no? ¿Ya? Empero del bautismo es necesario ser bautizado y como me angustio hasta que sea cumplido. Entonces, aquí Jesús está considerando el sufrimiento que le esperaba en la cruz como un bautismo. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Porque tampoco en él dice que el bautismo con agua, nada, ¿no? ¿Ya? Como me angustio hasta que sea cumplido, Jesucristo está diciendo, entonces Jesús consideró el sufrimiento que le esperaba en la cruz como un bautismo, ¿ya? Según el Evangelio Lucas 12:50. Ahora, otro bautismo es bautismo en la nube, ¿ya? Se estarán anotando, ¿no? A ver, vayamos a 1 de Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces es otro bautismo que podemos ver ahí, ¿no? Dice, y todos en Moisés fueron bautizados, ¿en qué dice? En agua dice. No, en la nube y en el mar. ¿Ya? Mira aquí, querido hermano, cuando los israelitas estuvieran sumergidos en la nube que los cubría del sol en el desierto, eso se interpreta en la Biblia como un bautismo. Y el mismo pasaje se presenta el hecho de atravesar en seco el mar Rojo, también como un
bautismo, a pesar de que no tocaron el agua, sino que pasaron por ahí, ¿no? O sea que quedaron en medio de ello, ¿no? Como entre dos grandes paredes eran, pues laterales, ¿no? Por ese medio han pasado. Entonces, también la Biblia lo considera como bautismo. ¿Ya? Entonces estamos aclarando un poco, ¿no? Estamos viendo, ¿ya? Vamos a llegar, ¿dónde queremos llegar? Ahora, también en la Biblia menciona bautismo en agua. Tampoco no vamos a decir que no es bíblico, sí, está escrito en la Biblia. Está escrito bautismo en agua. Mira, la última vez que el apóstol Pedro bautizó con agua, antes de darse cuenta de que no era así el plan de Dios, fue en casa de Cornelio. ¿Ya? Allí dijo, ¿puede alguno impedir el agua para que no sea bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, de modo que la palabra bautizar también se refiere a un bautismo en agua, pero no solo así. Por ejemplo, cuando Juan Bautista estaba bautizando, ¿con qué bautizaba? Ah, con agua, ¿no ve? Él no bautizaba en nube, pues, ¿no? ¿No? ¿Ya? Agua, ¿no? En el río, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, no se olviden que la palabra bautizar quiere decir sumergir, ¿ya? Sumergir todo, ¿no? ¿Ya? Entonces, también es bíblico bautismo en agua. Ahora también hay otro bautismo en fuego. Mateos capítulo 3, 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Hay dos puntos, punto y coma, se está separando, hermanos, ¿no? Está separando. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero, dice, pero el que viene tras mí, o sea que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Ahí está, todo el punto y coma. Él os bautizará. ¿En qué dice, hermano? En el Espíritu y Santo y fuego. Ya con eso, ¿cuántos bautismos ya serían? Ya 4 bautismos, ¿no? La verdad, Dios os bautiza en agua para el más el que viene tras mí, os bautizará en el Espíritu Santo. De modo que se puede bautizar también en fuego. ¿Eso dice la Biblia o estamos interpretando mal, hermanos? No, ¿ve? Es más poderoso, Él os bautizará en el Espíritu Santo y está separando, también está. Y fuego está diciendo. Tanto en el Espíritu Santo y fuego, ¿no? Ahora, en el mismo versículo vamos a emplear para bautismo en el Espíritu Santo. Ya, Mateo 3, 11, ¿no? También hay bautismo en el Espíritu Santo. Y además hay varios tipos más, como el bautismo en su muerte, en el nombre de Jesús y otros, hermanos. Ahora, para nosotros hay un solo bautismo, ¿no? Ahora, ¿cuál de los 5 será para nosotros? ¿No? ¿Cuál sería? Bautismo por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya estamos poco a poco aclarando por qué nosotros no estamos, vamos a llegar a eso, ¿ya? Vamos a llegar, ¿por qué no nosotros nos bautizamos en agua? Como cristianos, nosotros, como creyentes de la Iglesia Misión Morir en Santidad, amigos, tenemos que saberlo.
Ya tenemos que saberlo. Todos esos diferentes tipos de bautismos se dan porque la palabra bautizar en los originales significa sumergir o dejar en medio o cubierto de algo. Entonces, eso es lo que significa palabra bautizar, lo cual se puede ser de agua, fuego, nube, tierra, el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo o algo más, ¿no? Porque la palabra bautizar dice sumergir o dejar en medio, ¿no? Entonces, bien puede ser en agua, o bien puede ser en fuego, o bien puede ser en nube, tierra o Espíritu Santo, ¿no? También se usa en la Biblia la palabra bautizar con el significado de lavar, ¿ya? En la Biblia también su significado de bautizar es lavar, como se ve en Lucas 11:38. En ahí dice, el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, ¿no? Aquí el fariseo, como lo vio, maravillóse de que no se lavó antes de comer. La palabra que se usa en el griego, que tradujeron como lavó en este pasaje, es baptice, ¿ya? Que significa bautizar, ¿ya? Entonces, ¿qué significa bautizó? ¿No? De modo que en original dice que el fariseo, así sería en original. El fariseo maravilloso de que no se bautizó las manos antes de comer. Ya, solamente nos estamos concentrando en la palabra bautizar, ¿no? ¿Ves? Lavar también significa bautizar. ¿Ya? Entonces, aquí el fariseo está diciendo, ¿por qué no se ha bautizado tu mano? ¿No? Así que, ¿cómo puedes leer? ¿Cómo uno se lava las manos? ¿Eh? Hay que sumergir en agua, ¿no? ¿Cómo se lava? ¿Ya? También significa bautizar, entonces, eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, al hablar la Biblia de bautizar, no hay razón lógica ni bíblica para pensar que se trate de un bautismo en agua. ¿Ya? Entonces ya nos está dando pautas. Entonces, en este tiempo ya no podemos practicar bautismo en agua, a menos de que el agua se mencione en forma específica. Porque puede decir en algo más a un simple lavamiento de manos o cuerpo. Entonces, cuando estás lavando tu mano o lavando tu cuerpo, entonces eso puede significar que te estás bautizando. Por ejemplo, hay un bautismo en rociamiento. ¿Quiénes lo practican eso? ¿Ah? La iglesia católica, ¿no? ¿Cómo íbamos nosotros? Así decía, ¿no, ¿no ve? También es un bautismo, ¿no? Se llama bautismo en rociamiento, ¿ya? La verdad es que el bautismo es un rito que viene de la ley de Moisés, ¿ya? Eso se ha practicado en el antiguo pacto, hermanos, ¿no? Con Moisés. En Hebreos 9, 1 a 10 leeremos, hermanos. Entonces se practicaba el bautismo en tiempos de antiguo pacto desde Moisés. Y entonces eso es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. ¿Ya? Ahora, en Hebreos 9, 1 a 10 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario. Entonces se está refiriendo al templo, ¿no? Santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo. Está describiendo el templo, ¿no? O el tabernáculo, lugar santo
estaba el candelabro, la mesa de panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, ¿no? El cual tenía un incensario de oro y el arca de pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenían el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de pacto. Entonces, dentro del lugar santísimo estaba el arca de pacto y en el medio tablas de pacto, o sea que los 10 mandamientos. Verso 5. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Verso 6. Y así después de estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los 7 pecados de ignorancia del pueblo. Entonces es día de la expiación, ¿no? Dando el Espíritu Santo a entender que con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo se estuviese en pie, lo cual es símbolo para tiempo presente. Ahí está, ¿no? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a conciencia, la práctica, ese culto ya consiste solo comidas, bebidas y diversas abluciones, ordenanzas acerca de carnes impuestas, el tiempo de más las cosas. Ya, entonces, mira que hermanos, aquí lo que está en el primer pacto había reglamentos de culto, hermano, ¿no? ¿Ya? Y de cómo se tenía que proceder en el servicio en el templo, ¿no? ¿Ya? Ahí estaban los diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la corrección. Aquí la palabra lavamientos, hermanos, también en griego, en ese entonces es hebreo, ¿no? Bautismos, dice, ¿no? Que significa bautismos, es palabra de lavamientos, hermano. Ahora, ¿a qué equivale este lavamiento del antiguo pacto? Para entrar al templo, hermanos, queridos hermanos, los sacerdotes tenían que lavarse, ¿no, hermanos? Tenían que entrar limpios al templo, ¿ya? Para ofrecer servicio en el templo. No cualquiera persona entraba, hermanos, ¿ya? Al lugar santísimo, querido hermano, una vez al año entraba el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote no tenía que tener pecado. Ahora, si tenía pecado ahí adentro, ya estaba muerto, hermano. ¿No ve? Por eso el sacerdote dice que estaba amarrado con soga en el pie, ¿no ve? ¿Ya? Entraba, si algo le pasaba, se moría, ya de la pita lo jalaban, así lo secaban el cuerpo, ¿no? ¿Ya? Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento hay muchas leyes, reglamentos para el servicio del Señor. Entonces, en ese reglamento está el lavamiento, ¿ya? El lavamiento, o podemos decir el bautismo, ¿no? Según la ley. A eso se le llaman lavamientos ceremoniales. ¿Ya? Lavamientos ceremoniales. Ustedes van a leer más adelante y ahí les va a estar aclarando, ¿no? En el mismo de Hebreos. ¿Ya?
Entonces, de modo que claramente he demostrado que en la Biblia que el bautismo no fue una invención del nuevo pacto, sino que era uno de los ritos de la ley de Moisés. ¿Ya? Era un rito de la ley de Moisés. Ahora bien, todos los ritos de la ley fueron clavados con Jesucristo. Hay muchos de nosotros tenemos ahí, no sé, diferentes opiniones, ¿no? Por ejemplo, los de sabadistas, nosotros. Toda la ley ha sido clavada en la cruz, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo lo creemos, hermanos? Recuerden, hermanos, había ley ceremonial, después había ley moral, después ley social. 3, ¿no? 3 leyes importantes, ¿no? Con esas 3 leyes se regía el pueblo de Israel, ¿no? La ley ceremonial era para servicio en el tabernáculo, ya la ley moral, lo que es los 10 mandamientos, la ley social, cómo debía vivir una persona, ¿no? Ahí está, si alguien robaba, ¿cuánto tenía que devolver? Cuádruple, ¿no ve? 4 veces tenía que devolver. Si un cordero, una persona, un israelita robaba, tenía que devolver 4. Ahora, si nosotros estaríamos sujetos a la ley, ¿cómo tendríamos que devolver? 4 veces, hermano, ¿no ves? Si hemos robado 100 bolivianos, 400 bolivianos tendríamos que devolver. Esa era la ley, hermano. Así era la ley. Pero en este tiempo, ¿cómo lo hacemos nosotros? Retribución, digamos, ¿no ves? Si alguna vez hemos robado, ¿cómo lo hacemos? Lo pagamos de tal a tal nomás, ¿no? Un día me he alzado que esta ya lo estoy entregando, digamos, ¿no? Han escuchado testimonios así, ¿no? Un pastor había robado una granada ¿qué se llama? De guerra, se había traído a su casa y entonces se ha convertido al Señor. Entonces esa granada de guerra tenía que ir a devolver, ¿no? Ya, pero si estaba con la ley, tenía que devolver 4 granadas, ¿no ves? Y el pastor así fue al cuartel, ¿no? Y la ha devuelto, hermanos, ¿no? En su testimonio, la ha devuelto. ¿Ya? Entonces, esas 3 leyes había, hermanos, en el Antiguo Testamento. Pero aquí dice en Colosenses capítulos 2, verso 10, 17, a ver, veamos. A ver, dice, y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavando en la cruz, ¿no? Entonces, todos esos ritos ceremoniales Jesucristo ha clavado en la cruz. En verso 14, ahí está, ¿no? Anulando el acta de decretos que había contra de nosotros, nos está diciendo, ¿no? ¿Ya?
y que nos era contraria, quitándola en medio y clavando en la cruz. ¿Ya? Por supuesto, este pasaje ya fue modificado por los hombres, dice, ¿no? En la versión de Reina 1960 en la Biblia, porque sí convenía para ajustar a sus doctrinas. Pero si nosotros vamos a ir a idioma original, nos va a decir rayendo, ¿no? Que significa anular, cancelar, ¿ya? Que significa cancelar, o sea que ya ha sido cancelada esa dogma de ritos, ordenanzas, decretos y doctrina, ¿ya? Bien, ahora, vayamos, el bautismo de Juan fue solo preparatorio, ¿ya? Evidentemente, Juan Bautista bautizó con agua, hermanos, eso no vamos a negar, ¿no ves? ¿Ya? El bautismo de agua era con agua. ¿O era con qué, hermanos? ¿Ah? Con agua era, ¿no? Alguien por ahí dice, hermanos, si Jesucristo se ha bautizado, yo tengo que bautizarme, dice. ¿No ven? ¿Alguna vez han escuchado? Dice, no, Jesucristo ha sido un ejemplo, dice. Ya, pero si ese ejemplo ya tendrías que morir en la cruz también, pues, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿Dónde te parece, hermanos? ¿A ver? Porque si ese ejemplo, si lo vamos a tomar de esa manera, entonces, es buen ejemplo, entonces, tienes que morir en la cruz. Y otro más, tendrás que ayunar 40 días. Jesucristo ayunó ¿cuántos días? 40 días, 40 noches. Entonces, si ese ejemplo, hermanos, si vamos a agarrar como ejemplo, entonces el cristiano tendría que ayunar 40 días y noches y además morir crucificado. ¿O no te parece, hermano? Si es el que es ejemplo, ¿no? Entonces, a veces es un poco, se complica tomar como ejemplo, ¿no, hermanos? ¿Ya? Entonces, aquí el Juan Bautista sí evidentemente bautizaba con agua, ¿ya? Algunos discípulos también lo practicaron este principio, no es que vamos a negarlo, ¿no? Bautizaron con agua, ¿ya? Pero también es claro en la Biblia que el bautismo en agua fue el ministerio específico de Juan el Bautista, no el de Jesús, ¿ya? Mira que hermanos, el bautismo de Juan con agua vino de Dios, pero ¿con qué fin? Juan explica esto, Juan capítulos 1:31, ahí ustedes lo van a leer, donde dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, o sea que para introducir al pueblo de Israel a nuestro Señor Jesucristo, por eso fue bautizado, ¿no? Por esto vine yo bautizando con agua, dice. No está claro su propósito. Si Juan vino bautizando con agua, ¿para qué Jesús? Si Juan vino bautizando con agua para que Jesús fuera introducido a Israel, ¿ya? Entonces Jesucristo, hermanos, todos los ritos tenía que cumplir, porque él formaba parte del pueblo de Israel, ¿no? También él se ha circuncidado, ¿no? ¿Ya? Se bautiza, porque si no hubiera hecho, entonces no hubiera sido parte del pueblo de Israel, querido hermano. Ahora, alguien quiere ser israelita, primero tiene que circuncidarse, ¿no, hermanos? Circuncidarse, ¿no? El Abraham, ¿a cuántos años se ha circuncidado? 90, 90 años, ¿no? ¿Ya? Entonces, querido hermano, hermana, este bautismo de agua ha sido para introducir a nuestro Señor Jesucristo al pueblo de Israel. ¿Ya? Ahora, no hay en la Biblia mandamiento de bautizar. Pero alguien me va a decir ahí, pero en Mateo 28, ¿cuántos hermanos? Donde dice, id, predicad el evangelio, bautizándolos
¿Qué más dice? Pero imaginariamente los cristianos ahí hemos aumentado agua. ¿No ve? Lindo hubiera sido que diga, y predicar el evangelio bautizándolos en agua, en el nombre del Señor. Ahí sí. Pero no dice eso, hermanos. Como que en la Biblia vemos varios significados de bautizar: en la nube, en fuego, en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál sería en esa parte, hermanos? ¿No? ¿Ya? En el Mateo 28, 19 no dice bautizándose en agua, ¿no? La palabra agua ha sido agregada por la imaginación de muchos predicadores, ¿no? A ver, vayan leyendo bien esa parte, ¿no? La Biblia habla de bautizar en el nombre y no en agua. ¿Ya? Entonces, es muy interesante, hermanos, cuando estudias la palabra de Dios a profundidad. ¿Ya? Y esa es la primera parte, ¿no? La primera parte, en el nombre de, por cuenta de, está diciendo, ¿no? Así que en el Mateo 28, 19, donde dice, en el nombre de, así dice, ¿no, hermanos? En el nombre de Jesús, del Padre, del Hijo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa parte tiene una explicación, hermanos, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando oramos, ¿cómo oramos a nuestro Dios? Terminamos en el nombre de Jesucristo. Pero aquí empieza por el Padre. Todo lo contrario. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. O sea que de arriba abajo está viniendo. Pero para nosotros el camino es al revés. De Jesucristo es mediador entre el Padre, ¿no? Entonces, ¿cómo lo explicamos esta parte, hermanos? ¿No? Eso, ¿no? ¿Ya? Mira que, hermanos, para los cristianos hay un solo bautismo, hermano. ¿Ya? En sí, en ese versículo de Mateo 28, 19, no hay mandamiento de bautizar en agua. No hay, hermanos, ¿no? Aunque el texto dice, predicar el evangelio, bautizándolos, ¿ya? Entonces, no hay nada claro sobre el bautismo en agua, ¿no? Pero para los cristianos hay un solo bautismo. La mayor parte de los grupos cristianos afirman que deben practicarse dos bautismos. Ya, hay otros dicen ya, para nadie. Bautizamos en agua y también lo bautizamos en Espíritu Santo. Pero aquí hay una cosa, hermanos. Juan el Bautista claramente dice, ¿quién les bautizará? Dice, con el Espíritu Santo y fuego. Jesucristo, dice, no el hombre, no el pastor. ¿No ve? O dice, van a bautizar. No, Juan Bautista ha sido claro. El que viene tras de mí, yo no soy digno de desatar su calza. Él os bautizará en el Espíritu Santo y bueno, no hay por dónde perderse, hermano. Está claro, ¿no? Pero hoy en día, hermanos, hay algunos que ya, entonces, para nadie ya, entonces bautizaremos en el agua y después Espíritu Santo, ¿no? Hay una iglesia, la iglesia mormona, ¿no? Tienen pilas bautismales, hermosos tienen. Lo bautizan en agua, después más rato, no sé, sus representantes, diáconos creo que son, lo bautizan en el Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Sí lo hacen de esa manera, ¿no?
Incluso agregan, dice, bautismo por los muertos. ¿Alguna vez han escuchado, hermano? ¿No? Pero si escudriñan las Sagradas Escrituras tal como Dios manda, se verá que para los cristianos solo hay un bautismo, no dos, ni tres, ni más. ¿Y eso dónde vamos a encontrar? En Efesios 4:3. A ver. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Ahí está, ¿no? Un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, ¿cuál sería el bautismo ahora? Porque los cristianos tenemos que recibir solamente un bautismo, ¿ya? Ahora, alguien puede decir, pero de agua, ¿no? Bueno, se van a chocar, hermanos. No, agua siempre es, dice. Se van a chocar, ¿no? Pero ¿cómo nosotros? Lo vamos a explicar, ¿no? Mira que, hermanos, aquí no dice que haya dos señores. Tampoco no dice dos tipos de fe, dos bautismos. Porque sí, si manejáramos bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo, ya serían dos, ¿no? ¿Ya? Dos. Porque no es así. Aunque algunos afirmen que deben practicarse dos bautismos, el del agua y del Espíritu Santo, pero la Biblia, la palabra verdadera de Dios, que es la única regla de fe, dice que hay un solo bautismo, ¿no? Hay un solo bautismo, hermanos. ¿Ya? Entonces no vamos a detallar más allá, querido hermano, hermano. A ver, un poco vamos a volver Lucas capítulo 3:16, en ese pasaje donde nos dice, yo a la verdad os bautizo, el Juan Bautista está hablando, ¿no? En agua más viene quien es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de estar la correa de sus zapatos, él os bautizará en espíritu y cierto fuego. ¿Ya? Está claro eso, ¿no? Jesús también afirmó que su bautismo es con el Espíritu Santo. En Hechos capítulos 1, verso 5. Porque Juan ciertamente, ahí está, Jesucristo está aclarando. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, ¿no? O sea que Juan ciertamente bautizó con agua. Y coma, más vosotros, dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es clara la palabra de Dios, hermanos. ¿No ven? Es clara. Juan ciertamente bautizó con agua. Ya le está antecediendo lo que ha hecho. Pero vosotros, dice, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces esto lo dijo Jesucristo antes de su ascensión a los cielos, ¿no? ¿Ya? Entonces, este bautismo por el Espíritu Santo ha sido confirmada por nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Apóstol Pedro también reconoció esta verdad, ¿ya? Ha sido más cercano a nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro también reconoció esta verdad, ¿no? Porque el apóstol Pedro ha defendido con toda la ley de Moisés, hermanos, ¿ya? Ha defendido con todo, ¿no? Todo aquello que era solo preparatorio para la gracia de Dios. Entonces, todo aquello era para preparar la gracia de Dios, ¿no? Pedro estaba muy equivocado porque apóstol Pablo dice en los versículos de Gálatas 2, 11 a 16,
Empero viendo a Pedro de Antioquía, le resistía cara a cara. Entonces aquí el apóstol Pablo está confrontando a Pedro, ¿no? Porque era condenar, dice, más cuando vi que no andaba derechamente conforme a la verdad del evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿cómo no? Y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? ¿Ya? Entonces, apóstol Pedro ha reconocido esta verdad, ¿no? ¿Ya? De lo que defendía la ley de Moisés, ya más adelante, apóstol Pablo, donde dice resistir cara a cara, ¿no? ¿Ya? Habló a apóstol Pedro, ¿ya? Y él reconoció esta verdad, ¿ya? A ver, apóstol Pablo no reconoció el bautismo de agua como un mandamiento. ¿Y eso de cómo lo vamos a saber? 1 Corintios capítulos 1, 14 a 17. Doy gracias a Dios, dice, que a ninguno de vosotros he bautizado, sino que se conoce, ¿no? A Crispo y Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas y de los demás, no sé si he bautizado algún otro. Y lo importante en el verso 17 dice, ¿no? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mira que, hermanos, apóstol Pablo no reconoció el bautismo en agua como un mandamiento. Y apóstol Pablo está diciendo bien claramente, ¿no? Jesucristo no me ha enviado a bautizar, ¿no ve? Sino que ¿a qué ha mandado? O alguien aquí, Jesucristo les ha mandado a bautizar. ¿No? Nosotros no somos más que el Pablo, ¿no? Llegar a esta altura de Pablo, ¿cuánto nos faltará, hermanos? ¿No ve? ¿Ya? Solo a nosotros nos toca predicar el evangelio, querido hermano, hermano. ¿Ya? Entonces, hermanos, estamos entendiendo, ¿ya? Jesús mismo nunca bautizó con agua. Hay un pasaje donde, ¿por qué se bautizó Jesús? ¿Alguien puede decir? Por toda la humanidad se bautiza en agua. Eso. O sea que Cristo ya ha hecho por nosotros. Mira que, hermanos, nosotros tenemos que Jesucristo se ha bautizado por nosotros ha ayunado 40 días, 40 noches, por nosotros ha sido azotado, por nosotros ha muerto en la cruz. O sea que Cristo ya ha hecho todo por nosotros. Y a nosotros, ¿qué es lo que nos toca, hermanos? ¿Hacer mismas cosas? ¿Ah? No, solamente aceptar y creer. En sí sería creer y aceptar todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. A veces parece muy complicado, ¿no? Alguien dice, no puedo recibir la salvación, dice. A ver, para recibir la salvación, ¿qué hay que hacer, hermanos? Hay que creer y aceptar. Y es bien complicado, parece eso, ¿no? Mira qué querido hermana. A ver, algunas objeciones vamos a ver, ¿ya? Un poco ya lo hemos aclarado por el factor tiempo, algunas objeciones, ¿ya?
En el Marcos 16, búsquense, hermanos. Marcos son objeciones, ¿ya? Objeciones, no contemplables, ¿no? Donde en ahí dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mira, bien clara es la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, hay alguien que dice, pues ya, no, pues sí o sí tenemos que bautizarnos en agua. Por eso aquí dice, algunos erróneamente interpretan este versículo diciendo que después de creer hay que bautizarse en agua. Pero no está diciendo el texto bíblico de esa manera, ¿no? No debe olvidarse que ya se demostró que el bautismo cristiano es el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, este pasaje no está hablando de bautismo de agua, sino que, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Sí, esa es ya primera objeción, ya hemos objetado. Así vamos a ir objetando. A ver, otro, San Juan 3:5. Juan capítulo 3:5. Se van a anotar, hermanos, ustedes van a analizar un poco más, ¿ya? En ahí dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Mira, bien claro dice, mira, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Acá, en vez de naciere, hay algunos han colocado bautismo, pero aquí dice de nacer. Nacer es muy diferente que bautizar, ¿no? Nacer de agua es muy diferente que bautizarse de agua, ¿ya? Ya, entonces, a ver. Ajá. Ya, muy bien. Entonces, aquí está hablando de dos nacimientos. Como el hermano está diciendo, primer nacimiento, ¿ya? Cuando es bebé, ¿cómo está? ¿En qué está envuelto? En agua. Y el segundo nacimiento es por el Espíritu. De eso está hablando, hermanos. ¿Ya? Está claro. Otro. A ver, Hechos 2:38. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Hechos 2:38. En ahí dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ahí está, ¿no? Nosotros tenemos que arrepentirnos y bautizarnos cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, este versículo tampoco da en argumento en favor del bautismo en agua por tres razones fundamentales. El versículo no dice bautícese en agua, primero, ¿no? ¿Ya? En el original griego de este pasaje dice epito onomati, que significa sobre el nombre, y no en el nombre, ¿ya? Entonces, que sería Jupe, ¿no? Y la tercera es todo lo que dijo Pedro antes de haber conocido su equivocación de considerar el bautismo de agua como necesario, ¿ya? Entonces aquí no está hablando del bautismo de agua. A ver, otro versículo parece ser que da evidencia de como bautismo en agua. Hechos capítulos 8:36. ¿En ahí qué dice? Yendo por el camino llegaron a cierta agua,
Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea que aquel eunuco han llegado donde hay agua. Entonces él pregunta a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe el eunuco y le bautizó. ¿Ya? Aquí. Ajá. A ver. Después no se puede bautizar. Y eso es lo que hacen algunas iglesias. Exactamente, ¿no? Para testimonio. Exactamente, ¿no? Lo primero, crees, dice, ¿no ve? Entonces él reconoce que Jesucristo es Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces puedes. Ahora, ¿qué dice acá? Durante el momento de hacerlo, el eunuco vio agua, preguntó si podría ser bautizado en ella, porque eso es lo que él había oído decir. En Jerusalén estaba bautizando en agua. Entonces él había escuchado que estaba bautizando en agua. A esa pregunta Felipe le responde: si crees de todo corazón, bien puedes. Aquí debe notarse que Felipe en ningún momento le dijo que debía bautizarse en agua, ¿no? Aquí hay que notar, hermanos, el Felipe no está diciendo: allá hay agua, entonces descenderemos y yo te bautizaré, ¿no? Sino que el eunuco viene la propuesta, ¿ya? Entonces, solamente el Felipe dijo: bien puedes, pero que no es más que un permiso para hacerlo y no una orden. Ahora bien, ¿por qué se lo permitió Felipe y lo bautizó con agua? Primero, porque debía aprovechar el hecho de que este extraño tenía una buena intención de buscar a Dios. Segundo, porque estaba aún en el periodo de transición entre la ley y la gracia. ¿Ya? Estaba en una transición entre la ley y la gracia. Tercero, porque todavía no había sucedido el reconocimiento público de Pedro ante el concilio de Jerusalén, que Jesús ya había advertido que aunque el bautismo de Juan fuera con agua, el bautismo de Cristo habría de ser en el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces tampoco es el texto versículo para aprobar el bautismo en agua, ¿no? Aunque fue bautizado el eunuco. Otro, Hechos 9:18, también habla de bautismo ahí, ¿no? En 9:18, ¿qué dice? Ahí atrás, ¿no? En el momento que cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Mira que, hermanos, aquí tampoco es un argumento favorable para el bautismo con agua, ¿no? Aquí tampoco nos dice que fue bautizado con agua, ¿ya? Estamos viendo todos los versículos que hablan sobre el bautismo, hermanos, ¿ya? Todos los versículos que hablan sobre el bautismo estamos viendo, ¿ya? Tampoco no fue en esta parte bautizado, ¿no? Pablo fue bautizado en el Espíritu Santo y no con agua, ¿no? ¿Es cierto, no, hermanos? Es evidente, hermanos. ¿En qué momento el apóstol Pablo ha recibido la salvación? ¿No? ¿No? Ahí reconoce, ¿no?, que es su Señor. ¿Ya? Y después lo meten al pueblo, ¿no? Al Damasco. ¿Y cuántos días estaban ayunando? 3 días.
Después de 3 días el Señor lo revela, tal Ananías, que va a venir, ¿no? ¿Ya? Y cuando recibe el Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿Alguien se recuerda? Bien interesante. Dice, ahora yo te voy a servir. Ahora te voy a servir, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido con cada uno de nosotros, hermanos. Eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que también quería aprovechar de su texto que ha leído. A veces, cuando uno ya es salvo, uno cree que, digamos, ya soy listo, pero tiene que recibir una segunda obra de gracia, que es la llenura del Espíritu Santo, para que se imponga poder. Y recién uno casi está preparado para servir. Así es, ¿no? Muy bien. Por eso esta mañana estaba contando mi testimonio, ¿no ve? Cuando me mandaron a Villa Pavón, solamente tenía salvación. Y yo le dije al Señor, ¿cómo yo voy a hablar acerca de tu palabra, de santidad, si yo no he recibido ese poder del Espíritu Santo? Uno, ¿cómo puede hablar, hermanos? Es difícil, hermano. Para mí ha sido complicado. Entonces, el día que recibí el Espíritu Santo, ¿no? Ay, me consagré total. Ahora te voy a servir, Señor, ¿no? Ha sido como una estaca y siempre me recuerdo de ese lugar, hermanos, y del himno que cantaba esa mañana, ¿no? Una estaba diciendo, cuando recibía el Espíritu Santo, ya nosotros habíamos conversado hermanos, que uno recibe el Espíritu Santo cuando es santo, pero cuando esta experiencia de Pablo es diferente, ha sido lleno del Espíritu Santo. Bien, sí, ajá. ¿Ya? Entonces, hermanos, tampoco no tiene que haber una aclaración, hermanos. Cuando una persona, hay muchos predicadores hablan, reciben la salvación y al mismo tiempo la segunda obra de gracia. Eso no sucede, hermanos. Entre la primera obra de gracia, entre la segunda obra de gracia, hay un tiempo. ¿Ya? Puede ser lapso de horas, puede ser un día, semanas o tal vez años, pero hay un lapso de tiempo, hermano. Porque la salvación, ¿qué significa? Significa absolución. Nosotros hemos sido pecadores, pero Dios nos ha absuelto ese pecado, nos ha perdonado, justificado. Pero para recibir segunda obra de gracia, sí o sí necesitas el bautismo por el Espíritu Santo, hermanos. ¿Ya? Esa diferencia tiene que notarse, hermano, en cada creyente. Y en todos los testimonios, eso es lo que van a escuchar. Y esos testimonios han venido hablándose de aquellos años. No es que la Iglesia Misión Boliviana Santidad de Amigos inventaron, no. Ustedes pueden ver los libros de años 1750, 80, los testimonios de los primeros de esa época, los cristianos, su testificación, su testimonio, entonces de esa manera lo van a testificar. Y entonces nosotros mantenemos, y es evidente, hermano, y eso es lo que ha sucedido en cada cristiano, hermano. ¿No ven? Primero, no vienes pues aquí al altar. Si alguien llega primero, Señor, dame Espíritu Santo, lleno, no, pues, ¿no ve? ¿Cómo viene, Señor? Perdóname. Perdóname, Señor, estas cosas he hecho. Ya el Señor le perdona, después dice, dame poder, quiero ir a predicar. Es evidente, ¿no, hermanos? Es evidente, ¿ya? Entonces, querido hermano, hermana, como ya hemos visto, no hay bautismo en agua para este tiempo de gracia, hermanos. ¿Ya? No nos dejemos llevar, ¿no? Por ahí alguien, ¿no? Quiero bautizarme, ¿no? No. ¿Ya? Y podemos hablar así de Santa Cena, ¿por qué no lo practicamos todo eso?
¿Ya? Está en la Biblia, hermano. No es que por gusto, por lo que nos dé gana, no lo hacemos. No, es que está escrito, hermano. Solo que tenemos que tomar un poco de tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Mira que, querido hermano, hermana, es muy importante un cristiano reciba el Espíritu Santo. Ese poder tienes que sentirlo, hermano. Es una experiencia muy personal. Tienes que vivirlo, ¿no? Tienen que vivirlo, hermano. Apóstol Pedro, ¿cuándo ha sido salvo? ¿En qué momento ha sido salvo? ¿Ha estado con nuestro Señor Jesucristo, sí o no? Ha estado junto a Él caminando. Pero ¿en qué momento se convirtió al Señor? El día de Pentecostés, ¿se recuerdan, hermanos? Ay, con poder y fuerza ha predicado el Evangelio. ¿Cuántos creyentes se han convertido ese día? ¿Cuántas personas? 3,000. Mira, nosotros si leyéramos la Biblia, ¿no? Ese poder nosotros tenemos que recibir. Busquen la segunda obra de gracia los que han recibido la primera obra de gracia, que es el perdón de pecados. Mira, de esta manera yo les voy a ilustrar, hermanos. Cuando un árbol da mal fruto, si no da frutos, ¿qué es lo que uno hace? ¿Ah? Lo corta, pues, ¿no ve? ¿Lo corta o no? Ah, no, sí, da. Y después de unos cuantos tiempos va empezando a retoñar, ¿no? Empieza. De la misma manera es, hermano. Una persona cuando recibe una salvación es cortada ya. Todo ese pecado ha sido ya, quitado ya. Dios le ha perdonado. Una persona nueva. Pero si no busca la santidad, entonces la raíz de pecar está dentro de nosotros. Entonces va empezando a retoñar. Va a empezar a retoñar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si sacamos de raíz, ya no hay. Entonces, eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo, querido hermano, hermana. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿No? Querido hermano, hermana. Ahora ustedes están buscando esa santidad. ¿Ah? ¿No? Ahí ya, muchos ya tienen, ¿no? Ya se recuerdan cómo han recibido, hermanos. Pero yo les animo a aquellos hermanos, no se conformen con lo que están, hermanos, sentados. Acérquense más al Señor. Conságrense, ¿no? Hay que consagrarse más al Señor, ¿no? Por eso en algún momento yo te voy a servir al Señor. Cuando has recibido santidad, ¿cómo eras, hermano? ¿Acaso tenías miedo de predicar el Evangelio? Y ahora, así estamos. ¿No ven? Yo me recuerdo, hermanos, yo estoy en ese instituto bíblico. Necesitan predicar el Evangelio. No, yo primero era ahí. Todo lado iba, hermano. Yo hablaba, llevaba Biblias. Hasta mi Biblia regalaba, hermanos. Ardía, pero mira, con el tiempo ha pasado, hermano, parece que me he cansado. Y por eso en Apocalipsis dice, recuerda de tu primera, del primer amor. ¿No ves? Por eso, ese es para nosotros, hermanos. Para nosotros ese es, hermano. Mira, yo doy gracias a Dios de estar en su camino. Es hermoso. Yo sé que hay dificultades, vienen debilidades, vienen, hermanos, hay problemas, hay pruebas, pero nuestro Señor Jesucristo está con nosotros.
Él siempre nos va a estar ayudando, hermano. Querido hermano, hermana, en esta tarde podemos acercar a nuestro Dios, podemos agradecer por su palabra, por hacernos entendernos. Si va a ver que es profundo, hermano, no hemos detallado muy bien, hay algunas cosas nos hemos saltado, hermano, pero ya hemos aclarado sobre el asunto del bautismo. Querido hermano, hermana, en esta tarde podemos acercarnos a nuestro Dios. Oren por sus hijos, por sus familias, ¿no? Si estás pasando dificultad, ore, querido hermano, hermana. Entonces, que Dios bendiga en esta tarde las palabras. Oremos, hermano.